Amables amigas y amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, nuevamente el placer del reencuentro en estas charlas en las cuales pues ya vamos adelantando un poco en torno de la personalidad artística de Igor Stravinsky, compositor ruso, de quien en el presente 2021 se ajustan 50 años de su desaparición. Resulta interesante tomar en cuenta esto porque, bueno, después de haber comentado ampliamente en torno de la obra de Beethoven, pues de Stravinsky se comentan desde muchos ángulos distintos, evidentemente, tomando en cuenta la capacidad creativa sorprendente de suyo de este maestro, que nació en un lugar llamado Oranienbaum, en lo que hoy conocemos como la Federación Rusa. Eh, Generador de una producción variada, cambiante y desigual, muchos han querido encontrar en esta producción, en esta creatividad, el reflejo de una existencia agitada desde la infancia, sacudida por acontecimientos que tuvieron trascendencia de orden mundial, la Revolución Rusa, la Primera Guerra Mundial y desde luego también todas aquellas convulsiones sociales y políticas que dieron origen hacia finales del siglo XIX a la serie de circunstancias que culminaron con la Revolución de 1917 y que hizo caer el zarismo en Rusia. Bueno, pues con todo esto, al comentarlo, al considerarlo, ¿qué podemos decir? Es que prácticamente no hubo un compositor que trabajó en una época tranquila, en una época de enorme apacibilidad o de notable, por lo menos, apacibilidad a nivel mundial. Casi todos atravesaron en su periplo creativo por etapas de agitación volcánica, política y guerrera en función de pues ambiciones políticas, territoriales, en fin, todo eso. Stravinsky, al igual que Beethoven, pues vivieron épocas bastante convulsas en ese sentido, de modo que podemos decir que Stravinsky era un compositor más desarraigado que arraigado para su época. Posiblemente sí, un creador joven que a pesar de que creció en un ámbito absolutamente musical, ya hemos comentado que su padre fue un bajo cantante de muy amplias posibilidades y que se presentó con éxito y repetidamente en los más importantes teatros imperiales de Rusia. Fue una infancia la de Stravinsky de carencias en lo que respecta a orientación vocacional y sobre todo procedente de la orientación paterna. Eh, Hay que mencionar que era un hogar al mismo tiempo intelectual y severo. Allí se fundieron los orígenes polacos del padre y los bálticos de la madre, al lado de otros tres pequeños, nacidos en 1874, en 1879 y 1884. Entonces, Igor Stravinsky, el compositor que nos ocupa, vino al mundo el 5 de junio, según el calendario juliano, o el 18 de junio, si nos apoyamos en el calendario gregoriano, estamos hablando de 1882 en Oranienbaum, pequeña población de veraneo situada a la orilla del Golfo de Finlandia. Su padre era un hombre ordenado, metódico, es lo que sabemos de él. Era un personaje para quien el trabajo era un hábito, así como también muy aficionado a la reflexión y a la lectura. Se dice que el padre de Stravinsky poseía una biblioteca de más de 20,000 volúmenes y que era un hogar que era visitado. Fue un hogar visitado por muchos de los intelectuales de su tiempo, aunque lejos de la mirada de los demás y de incluso de los propios hijos. Stravinsky aporta detalles muy interesantes en sus crónicas de mi vida, el escrito autobiográfico, en el que dice que pues en esa casa solo se sentían deberes y que su padre le mostraba un poco de ternura cuando fue niño, solo cuando estaba enfermo. La madre, Ana Holodowski, de ella pues también pocas compensaciones afectivas recibió el futuro compositor, y dice que, pues, que nos comenta que en su hogar había un tedio, un aburrimiento que solamente era
aliviado por las frecuentes incursiones hacia la costa del mar Báltico, en donde el pequeño se solazaba, se divertía. Como compositor, como artista, que es la personalidad, que es la parte importante para nosotros en lo que respecta a Stravinsky, el compositor se orientó hacia la melodía y el piano, aunque también abordó de una manera sumamente valiente la orquesta. Prueba de esto es que, pues, sobre la orquesta habría de dar lo mejor de sí mismo, y esto dio inicio hacia el año de 1907, cuando con tan solo 25 años de edad se reafirma como compositor orquestal con su primera sinfonía. Es un ensayo de juventud, ciertamente, pero es mejor que el simple deber, que era mejor que el simple compromiso de dedicar una obra a su maestro Nikolai Rimsky-Korsakov. En esta obra sinfónica, en esta primera sinfonía, Stravinsky revela un oficio seguro. Claro, no hay una originalidad perfectamente definida. Los modelos son evidentes. Aquí encontramos pues un atisbo hacia las formas trabajadas por los grandes sinfonistas rusos, también lo que generaron algunos sinfonistas franceses a los cuales Stravinsky admiraba, particularmente César Franck. Y pues también aquí hay un poco de Wagner, sobre todo en la factura y el desarrollo cromático del primer motivo. Es una sinfonía, vamos a llamarle así, en un contexto bastante tradicional, siempre contemplando hacia el siglo XIX, contemplando hacia el pasado, y desde el movimiento inicial se define más por la repetición de las fórmulas temáticas, más o menos modificadas, que por verdaderos desarrollos o una auténtica maduración. Nuestro amigo Will va a hacernos el favor de ilustrar esta charla con algunas ejemplificaciones de los registros discográficos de esta sinfonía, la primera sinfonía de Stravinsky, mediante las portadas de algunos discos que seguramente nos van a dar la idea de que si no es una obra tan socorrida como La consagración de la primavera, como El pájaro de fuego, como la música de los demás ballets de Stravinsky, Petrushka, por ejemplo, sí hay una cierta abundancia de registros de esta naturaleza, los registros discográficos. El segundo movimiento de la sinfonía de Stravinsky es un scherzo, que ya se presenta dinámico, como si hubiese salido de un ballet de Tchaikovsky, con una orquestación clara, líneas melódicas bien trazadas y confiadas a la flauta, ritmos abiertos y juegos de timbres. Oposición clara hay en el tercer movimiento, que despliega un canto, vamos a llamarle concentrado, replegado hacia sí mismo, que surge con sensualidad y aporta un largo momento de meditación en una obra que acabará en un fragmento final que tiene a la vez algo de coral y algo de fiesta popular. Una vecindad que refleja las dos vertientes de Stravinsky y que prefigura, de acuerdo a la observación de los conocedores, tanto la Sinfonía de los Salmos como Petrushka. Esta sinfonía en mi bemol está marcada con el opus 1 y su instrumentación consta de 3 flautas. La tercera flauta se dobla con flautín, 2 oboes, 2 clarinetes, 2 fagotes, 4 cornos, 3 trompetas, 3 trombones, una tuba, timbales, triángulo, platillos, bombo y cuerdas, con una duración aproximada de 34 minutos. En torno de todo esto, el musicólogo Jeff Count, quien tuvo a bien escribir unas interesantes notas para la Orquesta Sinfónica de Utah en Estados Unidos, nos indica que Rimsky-Korsakov, maestro de Igor Stravinsky, desde el año de 1905 le animó a que comenzara a trabajar sobre una partitura para orquesta completa, que además venía a significar la primera incursión del joven más allá del piano. Rusia, la nación, estaba en las etapas iniciales de una revolución fallida ese año, después de la vergonzosa conclusión de la guerra ruso-japonesa.
Stravinsky, y aquí hay un dato que también puede ilustrarnos un poco en torno de aquellos primeros años, fue arrestado en alguna ocasión durante una manifestación estudiantil y estuvo retenido por las autoridades rusas durante varias horas, una experiencia que él calificó de escalofriante y que le acompañó durante una gran parte de su vida de una manera bastante amarga, como podemos suponer. Sin embargo, debemos considerar que la Sinfonía número 1 de Stravinsky no es simplemente un reconocimiento en forma de homenaje a su maestro, transmite también un poco de la alta factura romanticista rusa. Debemos tomar en cuenta que Nikolai Rimsky-Korsakov fue, vamos a llamarle la cabeza, la punta de lanza, el personaje más representativo del nacionalismo musical ruso, representado por ese conjunto de compositores que nosotros conocemos como el Grupo de los Cinco. Bueno, en esta sinfonía, además de que escuchamos un poco algunas reminiscencias estilísticas de Rimsky-Korsakov, también hay Glazunov, también hay elementos de Richard Strauss, en particular, sin mencionar la omnipresente presencia del estilo wagneriano, algo que resultaba sumamente difícil de evadir, sumamente difícil de hacer a un lado, de mantenerse al margen para cualquier compositor que se iniciaba por aquella época. Todas estas referencias pueden conducirnos a una pregunta inquietante. ¿Esta primera sinfonía es realmente Stravinsky? Aquí está la personalidad del compositor que nos ocupa. Bueno, si no es evidente en la estructura arquitectónica, la personalidad de un futuro Stravinsky, su voz incipiente se oculta por ahí en los tejidos conectivos que unen a todo este conjunto arquitectónico musical. Algunas de las transiciones y frases irregulares pueden parecernos un tanto disonantes, extrañas a simple oído o a simple vista, con el beneficio de una distante perspectiva académica, pero tienen el sentido perfecto de semillas, de las semillas de un futuro individualismo innegable y desde luego omnipresente. El regalo del tiempo y el estudio detallado también nos permiten escuchar un poco de obras maestras que estaban por llegar después de ese año 1905, algo del Pájaro de Fuego, un toque de Petrushka por aquí y algo más por allá, de modo que la Sinfonía en Mi bemol, la número 1, Opus 1, es de hecho la música de un compositor importante antes de su mejor momento. Todo esto previo a lo que habría de lograr algunos muy pocos años después. Es la obra llevada a efecto por un compositor importante en medio de esa energía juvenil que le hace significativa más allá de ese estado que implica ser el ejercicio inicial, ser la primera partitura con la que realmente se sienta a trabajar sobre las formas de la música sinfónica. Y esto, pues aquí tenemos que tomar en cuenta lo que habría de venir después, porque esta sinfonía es el germen de obras como el Scherzo Fantástico de 1908, que se cree está inspirado también en el vuelo de las abejas de Maurice Maeterlinck, y desde luego también habrá que tomar en consideración que algo por allí pudo haber surgido desde el vuelo del abejorro de la ópera de Nikolai Rimsky-Korsakov. Stravinsky negaba categóricamente que hubiese algo de Maeterlinck, hubiera por ahí el cuento del zar Saltán, de Rimsky-Korsakov, del que procede el vuelo del abejorro, y pues cuando se relaciona directamente en Estados Unidos con este maestro percusionista y compositor Robert Kraft, que se convirtió en una especie de discípulo predilecto, siempre negó la procedencia de lo que ya hemos comentado en torno de este Scherzo Fantástico, de las abejas de Maeterlinck y del vuelo del abejorro de Rimsky-Korsakov. Pero este Scherzo Fantástico es un ejercicio de virtuosismo orquestal que parece brotar
de fuentes tan significativas como las de Maurice Ravel, Claude Debussy y sobre todo de Paul Dukas y su aprendiz de brujo, que anuncia además el Scherzo Fantástico, la que los analistas, biógrafos y estudiosos consideran que fue la primera obra verdaderamente genial, importante, y de gran nivel original, que es los fuegos artificiales. Más adelante, conforme avancemos en torno de la eh, creatividad de este compositor, pues independientemente de que abordaremos la consagración de la primavera, Petrushka, El pájaro de fuego y todo aquello que ha cobrado una gran celebridad en el contexto del ballet, van ustedes a ver qué interesantes razonamientos encontraremos, o más bien derivaremos del análisis de los fuegos artificiales. No confundir con el pájaro de fuego, evidentemente, ni con alguna posible conexión con la música para los fuegos reales de artificio de Georg Friedrich Händel. Es una obra escrita en el año de 1908, estos fuegos artificiales de Stravinsky. Su duración es muy breve, de apenas 5 minutos, y una orquestación pues bastante completa que incluye maderas a dos con corno inglés, y un clarinete bajo, dos fagotes. A ver, vamos a repetir. Es pícolo con dos flautas y dos oboes con corno inglés. Tres clarinetes, uno de ellos debe ser clarinete bajo, cambiando con el tercero. Dos fagotes, seis trompetas, eh, tres trombones, una tuba, timbales, percusiones con bombo, platillo, glockenspiel, triángulo, dos arpas, celesta y cuerda. Bueno, se trata entonces de un tiempo bastante reducido, 5 minutos, para una obra que se extiende más allá de una orquestación que podría también, pues razonablemente, ser breve. Y con todo esto, pues vamos a también a considerar la opinión de quienes observaron el entorno sociopolítico y económico de la juventud y los primeros trabajos de Igor Stravinsky, cómo se da su salida hacia París, su relación con Sergei Diaghilev, las primeras propuestas, cómo surge El pájaro de fuego a partir de una conjunción de leyendas rusas que combinan pues las personalidades del príncipe, de las princesas, y del ogro llamado Hashai, en fin, algo que pues pese al paso del tiempo y a la madurez con que observemos mental, evidentemente, este tipo de fantasías, no deja de resultar fascinante. Bueno, pues mi nombre es Jorge Vázquez Pacheco, agradezco infinitamente el hecho de que usted nos haya prestado su atención, amigos de nuestra Orquesta Filarmónica de Boca del Río, para la consideración de quien en este 2021 se conmemora, pues observamos el aniversario 50 de su desaparición. Espero el favor de su compañía para la siguiente de la serie, y mientras tanto haga lo posible por pasarla bien, porque bien que lo merecemos. Hasta la próxima.